mañana y comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Estos temas siempre a través de 97.7 Nueva Vida, nuestro Facebook, YouTube, canal Liberty. Y claro, recuerda que puedes descargar nuestra aplicación totalmente gratis para iPhone y Android de Nueva Vida 97.7 para que nos lleves donde quiera. Y bueno, pues esta es una noticia de esas que algunos, ¿verdad? Bueno, les puede parecer, de hecho, pues mira qué chévere, pero para otros puede ser como que, wow, y ahora entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué alternativa tendría yo? ¿De qué estamos hablando? Millones de personas tienen que decidir si van a viajar o no. Millones de personas porque ya hay millones en el mundo que tienen una postura en cuanto a que no se van a poner la vacuna. Este tema es de viaje. Este tema es que se anuncia, y leo el artículo en breve, se anuncia que la OMS ya oficialmente como organización está haciendo las gestiones para que se requiera un certificado de haberte puesto la vacuna del COVID-19. Ok, para el que se la pone, esto no es un issue. La pregunta de si vas a viajar está resuelta, porque vas a tener el certificado porque te la pusiste. La pregunta es, para aquel que tiene una postura de no ponérsela, la pregunta es, ¿se acabaron los viajes para ti? ¿Se acabaron las vacaciones para ti? Porque nos compartías en uno de los segmentos de noticias, no sé si fue ayer, donde 1 de cada 3 en Estados Unidos, sí, si no recuerdo mal, 1 de cada 3. 1 de cada 3 en Estados Unidos tiene una postura de no ponérsela. Aquí no estamos discutiendo si es buena o si es mala la vacuna, aquí no estamos discutiendo los puntos positivos o negativos, aquí estamos hablando de tu deseo de viajar y de tener vacaciones, que ahora va a estar atado a un certificado de una vacuna. ¿Es un disuasivo para ti que estás en esa posición de ponértela porque no quieres dejar de viajar, porque no quieres renunciar a tus vacaciones fuera de Puerto Rico? Para el que está en Estados Unidos, esto significa que le encanta ir a Europa, Italia, Australia, Suramérica. Esto es un issue para el que está en una postura de no ponerse vacunas, particularmente la del COVID, que es la que se va a requerir. Habían empezado las líneas aéreas, ya lo habíamos leído, de que varias líneas aéreas en su propia iniciativa querían requerir o están requiriendo el certificado para montarte en el avión. Ahora la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Vamos a leerlo, el enviado especial de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, él se llama David Navarro, dijo este lunes, o sea, ayer, que cree que será importante que se introduzca algún tipo de certificado de vacunación a medida que se reanudan los viajes internacionales. Dice él, tengo la absoluta certeza de que en los próximos meses tendremos mucho movimiento y las condiciones en las que la gente puede moverse de un sitio a otro, algún tipo de certificado de vacunación, sin duda será importante. Esto lo declaró al medio Sky News y lo estoy leyendo de primera hora aquí en Puerto Rico, ¿ok? Navarro subrayó que es clave que los países sean transparentes en sus datos e indicó que solo se podrán formar burbujas para viajar entre territorios en caso de que tengan niveles similares de vacunación y de restricciones contra el virus. Pero imagínate, esto se lo complica no tan solo a mucha gente en el tema de las vacaciones, sino del trabajo. Correcto, o sea, sí, hay gente que toda la razón. Se gana la vida viajando. Sí. O sea, tienes, qué sé yo, cantidad de profesionales, no tan solo artistas. Ponle artistas, salvistas, ministros y profesionales que si no se suben a un avión no van a poder sobrevivir.
Que la pregunta para los que escuchan Nueva Vida, que están en la línea de no vacunarse, y que hay mucha gente joven en esa línea, este es un issue que compete a muchos jóvenes profesionales que están en esa línea también, que deciden, porque no solamente en vacaciones, como tú muy bien mencionas, Fernán, para mucha gente implica la posibilidad de seguir trabajando, quedarse sin trabajo, correcto. Y futuro de muchachos jugadores. Ahora mismo nosotros sabemos de chicos potencialmente altos en el béisbol y en otros deportes que tienen que hacer sus viajes. Imagínate. Tienen que definir eso. Si están en la línea de que no me pongo la vacuna, pues entonces tienes que decidir acerca de tu futuro deportivo, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las convicciones? ¿Hasta dónde llega tu seguridad? ¿A qué estás dispuesto cuando ya esto es algo que la Organización Mundial de la Salud dice que tiene la certeza que en los próximos meses algún tipo de certificado de vacuna tendrán que poner? Quiero circunscribir el tema a los que están en una postura de no ponerse la vacuna. Por favor, si te pusiste la vacuna, no nos llames, porque el tema no es para ti. Tú vas a poder seguir trabajando y viajando y vas a poder seguir haciendo lo que sea porque te la pusiste y vas a poder conseguir el certificado. El tema es para el sector de oyentes de Nueva Vida que están en una postura de no ponerse esta vacuna o tal vez ninguna otra. ¿Qué comentario les merece y qué decisión principalmente toman si renuncian a su trabajo, si es fuera del país o implica ir y venir? O en el caso de lo que más nos encanta, que son vacaciones y tiempo, ¿verdad?, de estar fuera del país en un tiempo de relax, porque nos gusta viajar. ¿Cuál es tu postura? Esa es la pregunta que te estamos haciendo. 787-993-9700 está disponible. Hola, en ruta, muy buen día. Sí, buenos días. Nada, mis convicciones son mucho más fuertes. Ahí sin duda alguna es un tema muy difícil, pero mis convicciones me ganan. ¿Implica que renuncias a viajar de aquí en adelante? Porque Correcto. No te la vas a poner. Correcto. Yo entiendo que estos son temas que están sacando para revolcar, ¿verdad?, a las mentes indecisas en ciertas cosas, ¿verdad?, tanto para el que se la vaya a poner como para el que no, pero son temas que el que no está firme, pues es fácil moverse, ¿verdad?, en cualquier dirección. No Yo puedes creo decir, que eso va a cambiar de aquí a un tiempo. ¿no puedes decir en qué renglón de edad tú estás? 31. 31, bien jovencita. Y una pregunta, amiga, hasta el momento, ¿eso lo que toca en tu caso son vacaciones o tienes familiares fuera o trabajas fuera? No, tengo familiares y serían vacaciones. Okay. No tienes familiares fuera. Sí, tengo familiares tiene. fuera, pero no sería en cuestión de trabajo. Sería vacaciones. Sí, pero está duro como quiera. Ujú. Sí, Si claro. tienes familia afuera, Sí. es complicado. Continuamos en ruta, muy buen día. Buenos días. Sí, adelante. Mi opinión es que yo estoy confundida. Ajá. Para mí, yo tengo entendido que la vacuna no es que no te va a dar el COVID. Es que no quiero te va a entrar dar en menos esos pormenores. Es que no quiero discutir esos pormenores, si te protege o no te protege, cuánto te protege, porque es otro tema. Sí. El tema específico es si se exige el certificado para viajar, si estás en una postura de no ponértela, si esto cambia tu postura. Ya tenemos la primera que rompió el hielo, que dice que a ella no. Ella está firme, implica que no puede tener vacaciones fuera del país. Ella dice, lo acepto, pues esa es la consecuencia de mi convicción. Se quita de las El tema se vacaciones. presta para tantos Sí. ángulos que Sí. nos tenemos que quedar en ese nada más. Ella se Claro. quita de las vacaciones, prefiere no tener vacaciones fuera del país, pero no se va a vacunar. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Que te bendiga. Amén. Verdaderamente el círculo se va poniendo cada vez más y más pequeño. ¿Dónde tú estás parado? ¿En que no te la pones? Estoy en la calle, estoy ahora mismo en la calle. No sé si me escuchan bien. Ahora Sí, mejor. pero quiero mantenerme en el tema. Es que Ajá. si tú te la pones, pues el tema no es para ti. No. Definitivamente yo no me voy a poner la vacuna. Estoy firme que no me voy a poner la vacuna. El círculo se va cerrando para las personas que no nos queremos poner la vacuna, ¿verdad? Por las convicciones que tengamos y por las muchas inseguridades que hay. Lamentablemente son decisiones que uno tiene que tomar y nos va a afectar demasiado de mucho. Yo en mi caso yo tengo familia, tengo mi abuela, este año precisamente quería ir a visitarla, y una serie de planes que tenía con mi familia de irme de vacaciones fuera del país,
y ahora yo me entero, ¿verdad? Por ustedes, esto que ha de suceder, verdaderamente esto me va a cambiar la vida, totalmente. Y va a ser bien difícil para mí y para mi familia, pero sigo insistiendo en que ahora mismo, no en este momento, no me voy a poner la vacuna. Y implica que estás renunciando a viajar fuera del país. Muchachos, no sé si vieron el artículo un poquito más adelante, dice algo bien loco. Dice que hay países que están considerando ese pasaporte, Sí. ¿verdad? Sí. Para que puedas acceder a actividades tan cotidianas como, por ejemplo, ir a un pub. ¿Ok? O sea, no te van a dejar entrar a un montón de sitios si no enseñas. O sea, que esto puede extenderse más allá. Inglaterra ya está en esa. ¿Está en esa? Sí, ya Inglaterra está en esas. Si no tienes tu vacunación, no puedes entrar a ciertos lugares cotidianos, ¿no? Correcto. Parte de tu vida social se acorta. Y el turismo se va a afectar y se van a afectar muchas economías, así que... Para el que está en una postura de no ponerse la vacuna, todo esto lo implica. Por eso lo estamos discutiendo. Esto no es cualquier tema. Esto es un tema de importancia nacional. Porque te van a restringir la libertad. Totalmente. Literalmente. Totalmente. ¿no? Y si estás en esa postura, tienes que estar dispuesto a que esas son el costo, las consecuencias de tu postura. Exactamente. Bueno, ¿estás dispuesto a dejar de viajar? ¿Dispuesta? Buen día. Dios te bendiga. Es milagro. ¿A dónde están poniendo la vacuna? Que yo no me he vacunado. Ay, milagro, ese no es el tema aquí. Gracias por estar conectadita siempre. Sí, y difícil que es acceder a esa información, ¿verdad? Bien difícil, una pregunta bien difícil de contestarte, sinceramente. Adelante, Ruta, buen día. No, más. Hola, buenos días. Bendiciones. Dios les bendiga. Sí. En mi caso siempre he pensado no ponérmela, sin embargo, ¿verdad? Nosotros junto con mi esposo fuimos misioneros, y si desde el punto de vista para llevar también el evangelio hay que llegar a otro país y hay que ponérsela, pues definitivamente lo haríamos. Wow, qué clase de tema. Ajá. Ok, sí, que o sea, en este caso, una gestión evangelística, misionera, por la causa de Cristo, tú te pones la vacuna. Y para Claro entonces que sí. poder viajar Claro que sí. y hacer el trabajo. Ok. Sí, claro que sí. ¿Sería el único disuasivo para ti? Pues no, la verdad es que no, de hecho no creo en la vacuna, tampoco me pongo nunca, ni mis hijos ni mi esposo nos hemos puesto en una sola ocasión y nos fue malísimo con la influenza. No soy antivacunas, mis hijos tienen todas las vacunas, pero en este caso no restringiría verdad, todo lo que tenga que ver con, pues, viajar. Nosotros somos una familia de viajar mucho, y en adición pues hemos hecho misiones fuera, estuvimos fuera viviendo 3 años en España haciendo misiones, así es que sí me la pondría con el fin de viajar. De poder seguir haciendo ese trabajo misionero. Ok. También, claro que sí, tengo muchos amigos misioneros, de hecho tengo una amiga que se está preparando para ser misionera en Israel y ciertamente se la va a poner. Pero me abriste la puerta a preguntarte de que también para vacaciones entonces es un disuasivo porque te gustaría seguir viajando con tu familia. Claro que sí. Ok, Sí. ok, excelente. Ya para una vez, ya es un disuasivo. Sí. Exacto. Interesante, por eso el Bien tema es interesante, importante. bien Claro, interesante. claro. Hay Eh, muchos factores. Sí. Adelante, Ruta, buen día. Dios le bendiga, es Evelyn de Río Grande, ¿cómo están? Feliz día del amor y la amistad. Gracias, gracias igual. Mira, en mi opinión, yo no me la voy a poner porque me dio el coronavirus y cuando fui al hematólogo me dijo que no me la puedo poner porque me hincho. Ah, pero mira, Evelyn, una pregunta. Si, o sea, porque es que el tema es que si puedes, ya me perdí. Si tuvieras que viajar, o sea, ¿te la pondrías? ¿Verdad? Si te ponen eso como condición para viajar, ¿te la pondrías sí o no? Correcto, ajá. Pero yo lo que digo es que no me la pongo, pero Ok. si acaso una emergencia que ocurriera, que tuviera que salir fuera de mi país, pues tengo que hablar con los médicos para ver si me hace una certificación por mi condición para poder viajar y enseñar esa Sí, pero eso no certificación, se- eso porque no- todo el mundo se la puede poner. Yo no creo que lo estén Ok, haciendo. gracias Evelyn por estar acá. Yo no creo que eso te lo estén haciendo, es o sí o sí. O sea, Exacto. si no puedes viajar, pues no puedes viajar. Ella trae un ángulo. Imagínate, Dios nos cuida un familiar enfermo que uno aprecie mucho, que sea la última oportunidad de verlo.
y tengas que decidir. Aún así, hay gente escribiendo en el ¿Va a chat. implicar eso? Sí, hay gente en el chat diciendo. No hay excepciones, no va a haber Por eso excepciones. la aerolínea no va a decir, no, tiene una emergencia, pero no vas a viajar si no está Exacto. vacunado ya. Correcto, sí. Pero a lo que iba es que hay gente en el WhatsApp de Nueva Vida diciendo, si aún así fuese una emergencia, la bregaré por FaceTime por más dolor que me dé, pero no me vacunaría. O sea, que hay gente que está dispuesta a dar ese último adiós aún por teléfono. Mira, el objetor por conciencia es nada más que de guerra, ¿verdad? Eso no aplica en esto. O sea, yo no pudiera a la aerolínea decirle que o sea, por una convicción personal, yo no me vacuno, por eso no tengo pero puedo viajar. Yo creo que por todo lo que estamos viendo, no va a ser una excusa suficiente para darte un release de que lo puedas hacer, porque sería la puerta entonces para todo el mundo, y la prioridad es, de acuerdo a las autoridades y a lo que se quiere establecer, es garantizar de que no haya contagio y proteger la parte de la salud en términos de la población como se establece. Sí, está interesantísimo el tema. Adelante, Ruta, buen día. Estamos hablando esta mañanita con los que dicen que no se ponen la vacuna, pero ante la condición de que no puedes viajar si no tienes un certificado de que te la pusiste. Si entonces renuncias a esos viajes, sean vacaciones o sea, verdad, por trabajo, o inclusive, en el caso de un oyente, abrió esa puerta cuando es misionero, pues ahí para ella sí sería como que un disuasivo. ¿Cuál es tu posición? ¿No te pones la vacuna y renuncias a viajar? Adelante. Buen día. Buen día, sí, cuéntanos. Sí, buen día. Habla con Edgardo Renta, de acá de la Florida. Ah, qué bueno, saludos. Cuéntanos. Edgardo, ¿eres de los que no te la pones, pero renuncias entonces a viajar? Mira, yo no, en la mente ahora no está a ponérmela, ¿verdad? Por las diferentes controversias que hay. Inclusive ahora para marzo tengo un viaje pautado de negocio para Puerto Rico. Y si desde el día de hoy me dicen, antes que me vaya a montar el avión, te tienes que vacunar, yo prefiero cancelar el viaje. Y si tengo que perder el dinero lo pierdo, pero no me la voy a poner. O sea, tú vas a pagar esa consecuencia. Tú te mantienes firme en que no hay nada que te persuada a que te la pongas. Ahora en este momento, como habló la persona anterior, ¿verdad? Como soy fiel creyente, creo en Cristo. Ahora, si el Señor me dice, póntela por esto, por aquella razón, pues yo le hago caso a mi Señor. Pero no porque otra persona me quiera inducir a algo que yo no quiero. Ok. Esto va a levantar unas cuantas situaciones complicadas. Sí, claro que sí. Bien complicadas. Va a afectar muchas áreas. Ahora mismo, como él dice, tengo que ir a Puerto Rico para trabajo, ¿verdad? No voy a ir. Entonces a Puerto Rico viene mucha gente que es por motivos de trabajo. Yo sé de gente que están aquí meses. Claro. Como los militares de María, por ejemplo, por darte un ejemplo, que estuvieron viviendo aquí hasta un año. Yo conozco de ejecutivos que vienen, las empresas los envían acá hasta por un año. Y aportan a la economía del país, o sea que se van a afectar muchas cosas. Claro. Aquí tú tienes gente que tiene toda su familia afuera. Toda su familia. Toda. O sea, aquí yo conozco matrimonios que tienen a sus hijos y a sus nietos fuera. Y ellos están solos aquí. Aquí mi mamá me está escribiendo, yo no me la pongo, y uno de nuestros sueños era que ella fuera a la graduación de nuestro hijo. Así que, de su nieto, ¿no? Así que ya sabemos que no va a estar en la graduación. Y es algo, ¿verdad?, que muchas familias están pasando ahora mismo. Difícil. Si eso se da. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Mi nombre es Ana Suárez, de Carolina. Ajá. A ver. Buen día. Sí, le escuchamos. Ana, ¿dejas de viajar? Pues mira, mi nombre es Ana Suárez, de Carolina. Yo no me la voy a poner y me encanta viajar y he viajado muchísimo. Pero yo he escuchado también la otra parte legal, donde en Puerto Rico la Constitución no provee para obligarte a vacunarte. Yo nunca me he puesto una vacuna. Yo no me voy a vacunar porque yo no sé lo que me estoy poniendo, ni si eso es verdad. Creo que el virus existe. Pero tanta cosa que ha dicho la Organización Mundial y los que no son de la Organización Mundial también, yo no me la voy a poner. Mejor muy bien. no viajo más. Mejor no viajo más. Ella renuncia a viajar. ¿Esto aplica a los cruceros también? Todo tipo de... Sí, debe ser Todo igual. tipo de viajes. Debe ser igual. Claro. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, ¿cómo está Juan Carlos, Moraima y Fernando? Abrazos, muy bien. ¿Renuncias a viajar? Qué bueno. Pues mira, yo soy de la que estoy, no me he vacunado, estoy firme en que no me quiero vacunar,
Pero digo, mi pastor también nos dijo, él no quiere vacunarse, pero mi pastor dijo, y yo pienso como él, si por esto me van a mí a limitar mis viajes misioneros, porque él es un pastor misionero, tenemos iglesias en diferentes lugares del mundo. Yo voy a hacer, como dice la Biblia, que en el aspecto de comida, que si tú comes cosas mortíferas y no te hace daño, pues dice, yo ahí me amparo en eso y en el nombre de Jesús me la pongo para eso. Sí, para que no impida su labor misionera. Y también me la pondría porque yo no quiero limitar al niño de viajar, y me gusta viajar con el niño, Moreno lo sabe. Yo quiero darle, estoy orando a Dios porque quiero darle de regalo para los cuartos, cuando termine el cuarto año, el regalo de ir a Israel. Y de verdad, pues yo creo que me la pongo orando a Dios, ¿verdad? De que lo que yo entiendo que hace daño, porque no me haga daño, teniendo fe que no me haga daño. Okay. Gracias por estar acá. Sin complicar demasiado el tema, o sea, ¿cómo podemos medir la mayor defensa? ¿Cuál es mayor defensa? O sea, ponérmela porque quiero ir a predicar y salir, o defiendo mejor mis convicciones y mi fe no poniéndomela. El asunto de la vacuna, fíjate, no quiero entrar en ese terreno escabroso de la fe. Sí. Yo creo que es un asunto más de salud y qué tú quieres qué tú quieres poner en tu cuerpo o no tener en tu cuerpo por la protección que sea o por la forma en que tú ves el asunto de la vacuna. No, yo lo digo, ¿verdad? Ajá. Por mí, porque si de repente, o sea, yo pudiera pensar, y mucha gente pudiera pensar, y tenemos la libertad de pensar, claro, que detrás de todo esto hay otro andamiaje que raya y choca al final del camino con mi fe. Entonces, y no quiero yo colaborar poniéndome la vacuna con ese sistema, ¿verdad? O sea, yo creo que parte de eso es lo que es fuertísimo, sí. Esa es la parte que por lo menos a nosotros como medio nos lleva a respetar ambas posturas. Sí. ¿Verdad? El que cree y promueve y el que no cree. Ahora, ya las autoridades están poniendo cortapisas para limitar el movimiento, particularmente los viajes, bajo la bandera de la salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo, en los próximos meses, tengo la certeza, dice Navarro, ¿verdad? Este corresponsal de la OMS, en este artículo, de que tiene la convicción de que en los próximos meses se requerirá un certificado de que tienes la vacuna para poder viajar. Si tú quieres esa libertad de poder viajar y tener vacaciones o continuar con tu trabajo para los que trabajan, pues tienes que decidir si te mantienes en tu postura o si cedes y te tomas el riesgo desde tu punto de vista para poder tener esas libertades, ¿no? De poder viajar, tener vacaciones, como dice la señora que nos acaba de llamar, ir a Israel con su nieto. ¿Y no les parece interesante que hay otra buena cantidad de viruses y enfermedades que entonces deberían también, o sea, en todo caso, yo quiero un certificado para saber que tú estás sano para subir al avión? No, o sea, no tan solo coronavirus, o sea, ese cernimiento debería ser entonces en todo caso general. Y las otras cepas que hablan que viene, en verdad que se creía que en esta semana se había dicho, ¿te acuerdas que tú leíste? Esta semana es que viene, que categóricamente decían eso en los periódicos y demás. Quiere decir que uno se va a estar vacunando y cada vacuna tiene que ser una certificación. Por eso. Y los que se quieren mudar de país, aquellos que planificaban mudarse, ya sea regresar a Puerto Rico, otros irse, padres que queremos recibir a nuestros hijos, es complejo, ¿sabes? Bien es un complejo. Asunto, nos están poniendo contra la pared bien fuerte. Sumamente fuerte. Y yo no he visto nada concertado en este caso. Esto es una nota al calce. Fíjate que que preparan la vacuna son empresas privadas con fines de lucro. O sea, cómo tú uniformas en la protección de un único negocio mundial, porque estás obligando a la población del mundo a suministrar algo a su cuerpo que no es gratis, que alguien se está enriqueciendo de una manera dramática. Sí. Y yo no he visto
nada hasta ahora tan dramático como que los estados del mundo puedan decirle a las farmacéuticas, ustedes son tan y tan buenos que vamos a crear todo un sistema para que su producto se le suministre, no de forma gratuita, el Estado está pagando por eso, alguien está pagando por eso, a toda la población, para que tú hagas todos los billones que quieras hacer a nivel mundial, en aras a la salud, que inclusive el que no quiere ponérsela tendrá estas limitaciones porque tiene que ser así. Pero nunca había pasado, o sea, con ninguna otra condición del sinnúmero de condiciones que pueden existir en el mundo, ¿no? A mí me parece lógico que puedan exigir que tu estado de salud está bien, no que tengas X o Y vacuna en tu sistema. Pero aún así no es... Estamos recibiendo un ciudadano saludable. Es la prueba lo suficiente. Para mí es suficiente la prueba de que estoy bien, me estoy montando, aquí está la prueba negativa. Pero eso no se pide. Por eso, pero que se puede pedir. Exacto. Pero que en lugar de la vacuna, pues mira, pues la prueba, la evidencia de que tú estás bien para entrar y para salir. Ajá. Hay alternativas, pero claro. Vamos, como hemos dicho, cuando una sociedad, cuando un mundo se mueve hacia el control, y como yo no tengo miedo que me digan teóricos de conspiración, cuando un mundo se mueve hacia el control, ¿verdad? Como lo tiene la China comunista de hoy, que hay un control absoluto de la población. Que inclusive si tú pasas tienes el semáforo y cruzaste la calle cuando tenías la manita roja, sales en una pantalla como que eres un ciudadano que desafías la autoridad porque te cruzaste la calle hasta ese extremo, y tienen un sistema de puntos allí donde el mínimo detalle tuyo se conoce y se publica y te premia, el Estado te premia por obedecer todas las leyes hasta cruzar una calle, o te penaliza, y es público porque ya tienen una identificación tuya de rostro facial, etcétera. Cuando vamos hacia eso, que es lo que estamos viendo que se está poniendo acá, pues mira, no extraña bajo ningún concepto de que con esto del COVID se exija que la vacuna todo el mundo la tenga. Yo creo que es algo que va hacia el control absoluto de los ciudadanos, sin duda alguna. Sí. Pero cada cual tiene que tomar la decisión de qué va a hacer con su vida. Buen tema, se quedó un montón de gente ahí queriendo participar, pero fue buenísimo el tema. Este análisis, esta conversación es saludable porque presenta los puntos de vista y cada cual analiza. Me llama la atención que los que están en una postura de que no, por lo menos muchos de ellos se mantienen firmes en que no, a sufrir las consecuencias de lo que sea. Así que... Acá en el WhatsApp prácticamente todo el mundo dijo que no se vacunaba. Que todavía. Que no. Prefieren no viajar. Prefieren no viajar, adiós vacaciones, adiós familiares presenciales, que todo sea por el FaceTime, por más que duela. Pero ya se están despidiendo de esa idea. Y lo interesante de ahí, si preguntas que se ha cuestionado, siempre lo menciono, cantidad de los que están ahí tienen educación y escolaridad. Sí, claro. Porque hay se hasta ha querido enfermeros. achacar que el que no se la quiere poner no entra en el mundo de los inteligentes y menos de los intelectuales. Sí, que es un demográfico. Exacto. Con alguna hay hasta enfermeros escribiendo. Enfermeras y enfermeros escribiendo que no, identificándose como tal. Que no se van a vacunar. Tú sabes. Interesante el tema, señores, y esto continuará. Estos temas habrá que seguir de vez en cuando visitándolos para ver cómo sigue desarrollándose. Pero va rápido. Son los temas de actualidad. Lo que nosotros estamos tocando aquí, gracias al favor del público, yo creo que tiene que ver con que los temas que estamos tocando son los temas que están sobre la mesa. Y ya se había dicho, esto no es nuevo, ya lo habíamos adelantado aquí que eso venía. Correcto. Un año atrás estábamos hablando de que no, pudiera pasar esto. Y mira. Ya está pasando. Ya está pasando. 8:27 de la mañana. Por ahí viene nuestro amigo, el doctor William Ruiz, ginecólogo. No se vaya nadie, Son noticias.